Y fui a tocar la puerta 3 de Volkswagen, me acuerdo perfectamente. Okay. Me recibió el vigilante. Y ya con título. Ya con título. Y estás en la vida corporativa, pero estás solo en este emprendimiento. Que no tengas números, que no tengas claridad y medición, es un tema crítico hoy en los negocios. Algo que adolecemos mucho en el emprendimiento y a veces en varios años como empresarios, dueños de negocio, en cualquier etapa, es cómo tomar decisiones. Y le dicen a mis papás, vamos a hacer una prueba, tenemos que hacer una biopsia. Y bueno, lamentablemente después de varios estudios diagnostican que es algo que es cancerígeno, pero es como el marketing y las ventas tienen que estar muy cerca y de los números y el control. Entonces yo era el enlace entre, oye, es que tenemos que sacar la venta de este Jetta. Las personas hiperactivas se mueven más de lo normal, distinto a lo esperado, e impactan a su entorno de manera extraordinaria. Estoy convencido de que el conocimiento y las experiencias no sirven de nada si no se comparten. Es por eso que surgió este sueño, porque quiero aportar mi grano de arena para hacer un mundo mejor. Por eso me di a la tarea de encontrar personas así, en su vida personal y profesional, para que nos compartan sus historias y sepamos cómo resuelven problemas y su manera particular de ver el mundo, para que te lleves algo positivo a tu vida y lo puedas aplicar ya, o al menos pasemos un buen rato conociéndolos. Trazar un objetivo y hacer todo lo necesario para llegar a él da grandes satisfacciones en la vida, pero lograrlo es la punta del iceberg. El camino es la parte que no todos vemos y que no todos están dispuestos a recorrer. Daniel Barrera, desde muy joven, se trazó ese gran objetivo que fue pertenecer al mundo corporativo, particularmente en la empresa Volkswagen, y lo logró. Pero después de alcanzar el éxito trazado, ¿qué sigue? Hoy conoceremos la historia de cómo Daniel entró y salió del mundo corporativo para después emprender y ayudar a dueños de negocio a escalar, a llegar al siguiente nivel. Como ya lo dije, mi invitado de hoy es Daniel Barrera. Hoy en día es especialista en crecimiento y desarrollo de negocios. Ha sido director de pymes y socio inversionista en varias empresas. Daniel fue líder nacional de Volkswagen Bank, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad Anáhuac Puebla, director general de Mercadotecnia Institucional de la UDLAP, gerente regional de desarrollo de negocios de Deloitte Consulting y hoy en día es fundador y director de su firma Barrera México. Daniel y yo hablamos de cómo libró el cáncer siendo niño, trazar metas y cumplir sueños, salir del mundo corporativo para emprender, liderazgo, emprendimiento y muchas hiperactividades más. Sin más, te dejo con esta constructiva plática que estoy seguro que si eres emprendedor o empresario te aportará mucha información valiosa, incluso si estás pensando en salirte del mundo corporativo o godín. Yo soy Edgar Ville, soy hiperactivo, zurdo y emprendedor, y te doy la bienvenida a Hiperactivo Podcast. Mi estimado Daniel, bienvenido. Un gusto, Edgar, gracias por invitarme. Oye, para mí tú eres una persona sumamente hiperactiva. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, varias veces. Trato de estar todo el tiempo generando ideas, generando proyectos, correcto. ¿Desde cuándo te lo han dicho? Pues desde muy joven, yo calculo que desde la prepa, la universidad, traía muchas ideas siempre en la cabeza y me daba mucho como ese sentido de crear, de hacer cosas nuevas, de impulsar ideas. Desde ahí andábamos en eso. Vale, déjame decirte que para mí es un gusto y un honor tener esta charla contigo porque la estoy esperando desde que empecé el podcast. Gracias, igualmente. Tú te acabo de decir ahorita, estás en mi top 5 de la primera lista de invitados que hice y hasta ahorita se me hizo. Muchas gracias, Pero un gusto. Muchas gracias porque sé que traes mucho valor que aportar. Con todo gusto, gracias, Edgar. Y bueno, pues Dani, quiero empezar yo por saber un poco más de ti, de tu historia, de dónde vienes, ¿sale? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Puebla, soy el menor de 3 hermanos. De hecho, curiosamente los 3, vale la pena decirlo, cumplimos años el mismo día. ¿En serio? Ellos son cuates, nacieron 4 años antes que yo, y yo nací el día de su cumpleaños. Entonces, de regalo les llegaste. Fue el regalazo de los cuates, menor, Vito, de una familia poblana, unida, siempre cercana, y desde muy chico siempre buscando el interés por la parte social, por las personas, por los vínculos, por ser parte de algo grande, de algo que ayudara, que trascendiera, desde muy chico. ¿Eso lo aprendiste en tu casa? Sí, fíjate que desde muy chico siempre nos inculcaron
pues este tema de la responsabilidad, del trabajo, del construir tus metas, de buscar superarte, de buscar crecer. Venimos de una familia que pues fue muy cercana al estudio, muy cercana al deporte. Afortunadamente, pues eso te va generando también bienestar personal, mental, físico. Entonces, considero que fue una familia que fue fundamental, por supuesto, en mi vida y que me llenó de ese espíritu y de valores, sobre todo. ¿Cuál es tu deporte? Me encanta el tenis. ¿Desde chico? Desde chico, sí. Yo puedo decirte que desde los 8 o 10 años me metí a la cancha. Okay. Mi papá y mis hermanos fueron tenistas. Okay. Y había que hacer algo los fines de semana, había que meterse a la cancha. Entonces me gustó más el tenis. Tuve años de mucha intensidad en el tenis, la secundaria, la prepa, la uni. Ya después le bajé un poco el ritmo. Pero el tenis es de mis deportes favoritos, incluso es el que practico, es el que a más tiempo le dedico. Y bueno, lo sigo, me gusta verlo, jugarlo. Y bueno, apasionado por el tenis principalmente. Oye, ¿y cuál era tu ejemplo de trabajo en tu casa? Pues mira, el ejemplo de trabajo yo creo que partía mucho de tener estructura laboral, de tener esa visibilidad de las grandes empresas, de corporaciones. Mi papá tuvo muchos años una constructora. Okay. Y pues yo veía los proyectos, veía las obras, veía lo que desarrollaba, incluso me metía en algunos momentos a conocer más el negocio. Entonces siempre tuve como esa visibilidad de empresa, de ese dueño de empresa, pues que daba todo, que se la jugaba al 100%, que se moría en la raya, el que hacía pues que las cosas funcionaran, el proveedor, el que resolvía. Entonces siempre tuve como esa visibilidad de aquí está el dueño de negocio, pero por ese lado está la vida corporativa. Siempre vi esas dos líneas, ¿no? Las dos perspectivas. ¿Cuál se te antojaba más? Pues mira, desde muy chico siempre veía las grandes empresas como un lugar en el que podías crecer, en el que podías ganar mucha experiencia, en el que podías aprender y sobre todo pues vivir lo que son las grandes empresas y esos espacios que siempre ambicioné. Ajá. Y desde muy chico siempre quise trabajar en Volkswagen de México. Siempre lo tuve en la mira. Yo tengo familia en Alemania. Okay. Y desde siempre vi a Volkswagen como un gran lugar, además como poblano. Como buen poblano. Inmerso en la marca. Claro. Es más, a la fecha no uso otro auto. Pudiste ver ahorita que llegué. Sí, sí. Que no sea Volkswagen. Y la verdad es que se me antojaba mucho estar en la empresa y vivir lo que era un desarrollo corporativo. Muchísimo. Okay. Y así llegué a tocar la puerta un día. Ahorita quiero ir a eso, cómo tocaste la puerta, pero antes quiero que me platiques cómo fue ese tema de cuando eras niño que libraste un cáncer. Sí. Un niño con cáncer. A los 11 años empecé a tener muchos problemas por el crecimiento. Yo mido 1.93. Ajá. Y lo constaté ahorita en la foto. Exacto. Y hubo un momento en el que empecé a tener muchas lesiones. Me gustaba el básquet y era yo portero. Entonces había días en los que llegaba y me acuerdo muy bien, mi mamá me decía, te voy a preparar esta loción, estas soluciones mágicas aquí de la abuela, y te sobra la rodilla y luego el brazo y el codo, pero sobre todo las piernas. Mucho dolor en las piernas, dolores que tenía que poner las piernas en alto para que disminuyeran las noches. Bueno. Y bueno, no era normal, de pronto eran excesivos. Y luego empecé a tener lesiones por un choque que no era suficiente el golpe, yeso, inmovilización, etcétera, etcétera. Muy frágil. Muy frágil, exacto. Ajá. Tenía una distensión articular que fue el primer diagnóstico, generaba que había muchas lesiones en mis articulaciones. Y llegó un momento en el que el doctor encontró en la pierna izquierda, la rodilla, me acuerdo muy bien, un osteocondroma, que es como le llaman. Okay. Es como un exceso ahí de hueso, un pedazo de hueso que salía, más de la cuenta. Me acuerdo que lo vi como un águila, se veía. Y le dicen a mis papás, vamos a hacer una prueba, tenemos que hacer una biopsia. Y bueno, lamentablemente después de varios estudios, diagnostican que es algo que es cancerígeno, que tiene altísimas probabilidades de extenderse en el cuerpo. Okay. Y después de estudios, de dolores, de diferentes intervenciones, dicen, ¿sabes qué? Tenemos que entrar al quirófano y amputar la pierna. Esto, pues ya te imaginarás lo que generó. Claro. Yo veía a mi mamá llorando en la cocina y yo llegaba y no, estamos bien, todo bien, va a salir perfecto, me dicen que no es nada grave. Y sí notabas como que esa
tristeza, ¿no? En la familia. De repente yo soy católico, creyente, veías a la familia haciendo oración por ti, las cadenas de oración por acá. Híjole, como niño estar viendo eso. Sobre todo porque tú llegabas al salón de clase con una pierna enyesada y a los 15 días otra lesión y otra lesión. Entonces, como que ya venía en una expectativa de que algo no estaba bien. Ajá. Y luego ver, pues sí, el sufrimiento y la preocupación de la familia. Y me acuerdo muy bien que ese día entré al quirófano y como que esa despedida de mi familia fue así como, algo está pasando, algo es grave. Yo no supe hasta que percibí un poco al final que algo grave estaba pasando. Y o sea, no tenías tú el diagnóstico en tus manos, claro, o sea, la explicación no la tenías. A mí siempre me dijeron que era algo que iba a solucionarse, pero bueno, poco a poco me fui dando cuenta de eso. Bueno, y hasta que entré al quirófano, curiosamente, esto obviamente ya lo supe ya que salí, que me recuperé, cuando abren la pierna, encuentran que estoy sano, que el cáncer había pues dejado de desarrollarse negativamente, que nunca existió al 100%, que hubo un indicio, pero pues el poder de la fe, el poder de estar pues constantemente buscando esta salud y pues teniendo el pensamiento positivo y la oración, que es en lo que yo creo, pues cuando entro al quirófano, los doctores asombrados porque la pierna estaba sana, mucho mejor de lo que pensaban. Tan es así que pues aquí está mi pierna y que estoy sano platicando contigo, ¿no? Antes de entrar, ¿tú no sabías que te la podrían cortar? No sabía, aunque bueno, empiezas a ver como la preparación de la operación, empiezas a entender lo que van a hacer, pues ves a la familia con ese dolor. Ahí fue cuando dije, algo va a pasar aquí, pues que es como one way ticket, ¿no? En pocas palabras, es un punto de no retorno. O sea, que ya no puedo correr. Que ya no voy a estar como estaba antes, sino voy a sanar. Órale. Entonces, marcó mi vida muchísimo ese punto. Y bueno, eso me inspiró para entender que hoy tengo cosas que hacer y desarrollar en las personas, ¿no? Eso te quiero preguntar. Ahora que lo ves a la distancia, ¿cómo, o sea, concretamente en qué te marcó? Me marcó mucho en el sentido del propósito de vida, ¿no? De darte cuenta que pues hoy estás aquí, que es muy importante vivir y aprovechar y disfrutar al máximo la vida, y también en el sentido de trascendencia. O sea, yo me di cuenta que por algo me dieron esta oportunidad, por algo me permitieron seguir aquí. Y algo que entendí muy bien es que el para qué de tu vida, el para qué de lo que haces, el para qué de tu realización y plenitud es fundamental. ¿Eso lo entendiste después? Un poco más grande, por supuesto. Ajá. En ese momento algo que entendí es que pues tenía que disfrutar y ser feliz, ¿no? Un niño de 12 años, pues voy a vivir la vida al máximo, voy a ser la mejor persona que pueda ser y voy a aprovechar este nuevo capítulo en mi vida, ¿no? Hoy, ¿cuál es tu propósito? Mi propósito más grande es hoy trascender a través de ayudar a las personas a tener plenitud por medio de sistemas de dirección y productividad en su vida. Súper. Es el trascender en alguien, en ayudarlo a dirigir y encontrar su para qué a través de su empresa y de su emprendimiento, que es lo que más me apasiona y lo que más disfruto. El ver a las personas realizarse, encontrar ese por qué hago lo que hago, el tener plenitud, el darse cuenta que lo que están haciendo pues deben disfrutar, sino padecerse, y algo que yo disfruto es ese camino en conjunto con alguien. Disfrutar Muchísimo. y no padecer. Exactamente. Y me consta que estás en ese camino de cumplir tu propósito porque lo has hecho conmigo. Así es, gracias. Sí, por eso te invité. Muchas gracias. Mi Dani, bueno, ahora ya pasando a la siguiente etapa de tu vida, la profesional. Claro. ¿Qué estudiaste? Yo estudié finanzas. Desde la prepa, prácticamente los números siempre me fueron gustando, y en esos tiempos, bueno, hoy creo que también lo tenemos muy presente, pero encontrar tu vocación es un gran tema, ¿no? O sea, para empezar, que le digas a un chamaco de 18 años, 17, lo que va a hacer toda su vida, que lo escoja hoy, es un gran reto, ¿no? Claro. Entonces, yo tenía esa afición por los números.
Entonces me senté con contadores, amigos de mi papá, me senté con psicólogos, hubo un tiempo en el que se me antojó la psicología, hubo un tiempo en que se me antojó la parte de marketing, que no era tan desarrollada como hoy en día. Al final escojo finanzas y estudio en la UDLA licenciatura en finanzas y contaduría. Me gustó porque además nunca me vi ahí arrastrando el lápiz, haciendo cuentas, y no porque sea malo, sino porque no tengo la madera, desde ese entonces lo vi para eso. Se me hacía cansado. Era más de personas y de emprender, de hacer cosas. Claro. Entonces, me gustó porque fue mucho administración financiera. Okay. Es decir, más la gestión de la empresa en términos de administración y finanzas que algo contable enfocado a los impuestos. Okay. Entonces, me aviento la carrera completa en ese sentido. Y terminando, yo tenía siempre esa idea de Volkswagen, de estar en Volkswagen, de hacer algo con Volkswagen. Entonces, pues, preparé mi currículum, mi corto currículum en ese momento, mis premios, mis diplomas de la primaria, el premio del Patitos 3 y del principio, y fui a tocar la puerta 3 de Volkswagen, me acuerdo perfectamente, me recibió el vigilante. Y ya con título. Ya con título, y oiga, ¿cómo le hacemos para que esto llegue a recursos humanos? Yo no conocía a nadie, ¿no? No tenías una palanca, nada. Luego así se da, llegué a tocar la puerta, dije, pues algo va a pasar, entonces lo dejé en la puerta 3 y me fui, ¿no? En ese entonces, pues no existía la telefonía celular como hoy en día. De mi teléfono de casa de mis papás, a los 3 días recibo una llamada. Y si no estás, nadie... Sí, no, si no estás, ya no hay que dejar un mensaje o que te mandan un... Al final... tomamos la llamada, oye, hablamos de Volkswagen, ¿quieren una entrevista? No, ¿cómo no? Pero por aquí me preparé, ¿a qué hora? A las 2 sale, ahí voy, y llegué con recursos humanos, y empezaban a armar un grupo que le llaman High Potential, un grupo de, pues, chavos recién egresados que quisieran participar en un proceso de selección, pues, bastante estricto, un proceso donde, en lo que era el Mesón del Ángel, hoy Marriott, aquí en Puebla, sentaban a los 8 o 10 vicepresidentes de Volkswagen y pues como el Big Brother, ¿no? Como casting. Sí, o sea, como este programa de... ¿Cómo se llama? Como La Voz. ¿Cómo es? El otro, el que es de emprendimiento. Con Shark Tank, ¿no? Literalmente, o sea, nos pasaron uno por uno. Oye, tienes 2 minutos para preparar una estrategia comercial para el lanzamiento del nuevo Jetta. Sale, bye, vete ya, estúdiale y regresas. Y así todo el día, ¿no? O sea, un nivel... Una tras otra. Sí, o sea, éramos 14 y cada quien tiene una etapa de... Presenta esta idea, oye, a ver, ¿cómo resolverías esto? Haz un presupuesto, tenemos un problema de exportación, ¿cómo resolverías los volúmenes? Te ponían pruebas, casos, a prueba, pum, todo el día. ¿Cuál era el puesto para el que estabas aplicando? Un puesto de auditoría de procesos para el área comercial. Empezabas por un proyecto y te iban moviendo en diferentes proyectos a través de los años. ¿Desde tu solicitud ya venía ese puesto o le tiraste a lo que... Al final yo quería área comercial. Yo quería área comercial porque es el área donde está la parte de marketing, ventas, planeación estratégica, comunicación. Y obviamente cuando hacen el filtro, este bloque lo venían encauzando ya para esa parte de la empresa. Entonces, pues un día exhaustivo, a prueba de balas, todo. Pues de esos 14 nos quedamos 5. Y pues gracias a Dios salgo elegido. Y empiezo en la empresa, en la parte comercial. Me mandan... pues a recorrer el sureste, o sea, cachucha, tenis y a contar coches a las concesionarias. El tema era auditar los procesos de que lo que le reportaban a la planta a los concesionarios fuera lo que realmente se estaba diciendo en el piso de la que las ventas fueran reales. Oye, aquí dice que tienes 20 Jettas, hay 14. Los otros 6 ya los vendiste, ok, está facturado, está pagado a planta. Oye, aquí dice que hay 3 Eurovans, nada más hay una. Oye, el piso de ventas, los procesos. O sea, auditar toda la concesionaria en su funcionamiento para que pues hubiera una sincronía y una correcta forma de reportar. Me aviento 3 años recorriendo Villahermosa. Tú pregúntame sobre este mexicano lo que quieras. Te lo sabes todo. Además del calor, Villahermosa, Mérida, Campeche, Cancún, Chetumal. Cruzaba Belice a veces. Tlayudas, Panuchos. Lo que quieras. El sureste mexicano lo peiné 3 años completos. Súper. Y después ya tomé cierta experiencia y me dicen, oye, ¿cómo ves si ahora te vas a la Ciudad de México a un proceso de intervención fijo? Había ya algunos problemas de otro tamaño que querían que fuéramos tomando en el proyecto. Me voy a México y me estaciono, me acuerdo bien, en Satélite. En ese entonces no había Waze, me puse unas perdidas en la Ciudad de México, padrísimas, pero estacionado en una cocinera como interventor.
eras, digamos, el fiscalista de la concesionaria, que todo funcionara Entonces, bien, así cuando con el llegabas. gerente general, oye, tus facturas. Entonces, aprendí mucho de procesos de control y de gestión. Ajá. Me aventé ahí 2 años Ok. y después me dicen, oye, ya te queremos en planta, ya regresa. Me vengo a la planta y me dedico a la parte de auditoría interna. Eso era como la parte que seguía. O sea, llevas 5 años en Volkswagen. 5 años en Volkswagen, me dicen, vente para acá, queremos que ahora participes en la parte interna, digamos que es la gestión del proceso ahora desde planta. Ajá. Entonces ya un poco más también, pues el viaje cansa también, desgastante, Sí. y bueno, a esa edad aguantas todo, pero ya de pronto tenía ya 24. Tenías edad para ser rockstar. Exactamente, ya quería algo más acá, entonces Claro. se dan las cosas y llego a planta y me meto a auditoría de procesos, y ya en planta pues empiezas a tener otra perspectiva. Ya en la planta tienes otro tipo de relacionamiento. Antes me veían cada 3 meses en la junta de corte de mes y de trimestre. Empiezas a tener ya más vinculación, te empiezan a ver más presente. En ese inter me ofrecen que me mueva lo que es comunicación. Comunicación en lo que es administración presupuestal. Es decir, manejar todo lo que son inversiones en medios, en campañas, marketing local, marketing de la región, la relación de mix de ventas con publicidad, comunicación, todo lo que es marketing, Ajá. pero enfocado más a los números y la parte cuantitativa. Para todo el consorcio, Audi, Seat, Bentley, Porsche y obviamente Volkswagen, o sea, todas las marcas del consorcio. Ok. Padrísimo porque me toca mucho ya también meterme a lanzamientos, me tocó el lanzamiento de Polo en Acapulco, imagínate. Órale. De temas ya de marca, presupuestos, inversión. Me tocó el tiempo en el que patrocinaba al Puebla Volkswagen muy fuerte en ese entonces. Muchas cosas relacionadas con el deporte, ¿Qué con año marketing. era ahí? Ha de haber sido 2007, 2008, prácticamente. Yo empecé el 2002 en Oye, Volkswagen. suena bien cerquita. Sí, ya cuando ves, hazle Ya le cuentas, tú haces me dirás, cuentas. Sí. estas entradas no son de a gratis. Sí, Y sí. la verdad es que el proceso apasionante, padrísimo, también desgastante porque pues era un momento en el que empezaba a entender algo que hoy ya platicaremos, Ajá. pero es como el marketing y las ventas tienen que estar muy cerca y de los números y el control. Entonces yo era el enlace entre, oye, es que tenemos que sacar la venta de este Jetta, pero por este lado estamos haciendo una campaña que no está generando quizás suficiente posicionamiento, suficiente awareness, suficiente llamado a la acción, suficiente branding. Entonces me empecé a meter a la creación de un desarrollo más comercial, estratégico. Ok. Paso 2 años en esa posición y en ese inter se dan muchos cambios en el área comercial, pero surge algo que es la llegada de Volkswagen Bank a México. Ujú. Imagínate una marca que hoy fabrica autos y que todo el mundo en este país la conoce como fabricadora de autos, que hoy le dices al mercado que también eres banco. Entonces ¿Cómo se lo dices? me llaman y me dicen, oye, pues queremos que lleves la estrategia comercial, que lideres la estrategia comercial, que contrates a la gente, que empieces a recorrer el país y recorrer abriendo mercado, cambiando la mentalidad y posicionando ahora que somos banco. ¿Le entras? Obviamente lo pensé como 2 horas, no sé. Sí, sí. Y regresé, va, órale. Pues ni modo que Estás en un dijeras que momento no, en el que pues. eres hiperactivo, quieres hacer Claro. todo. Órale, va, Hay que entro. brillar, pues. Y la verdad es que al final, pues es una apuesta a tu desarrollo, a tu crecimiento. Dije, va. En ese inter estaba empezando un MBA ya. Ok. Decidí. ¿Aquí? Aquí en Puebla también, Ok. en la UDLA hice un MBA. Tuve que escoger un esquema de viernes y sábado, porque Sí, pues pues. con los viajes y con todo lo que traía, escogí el MBA y ahí es donde me empecé a especializar ya en la parte de marketing, Ok. pero en administración de negocios, como el MBA lo representa en sí mismo, ¿no? Fíjate que de alguna forma estuvimos juntos en eso de Volkswagen Bank. ¿Ah, Porque sí? nosotros como Estación Líquida hicimos el video que se presentó en el lanzamiento de Volkswagen Bank. Ah, mira, A pues través de la andabas por agencia. ahí. Y sí, por ahí andábamos. Igual hasta seguro, me tocó una de las facturas que... seguro me que pagaste. ustedes- Tú me detuviste la factura 60 días o algo. Nunca. ¿Y sabes Órale. qué pasa? Que el banco empieza a buscar una estrategia de eso, de que la gente comprenda, y también de banqueros, ¿no? O sea, Ujú. había gente que de la banca no sabía nada, había mucho conocimiento de servicios financieros, porque tú sabes que Volkswagen Financial Services, Ajá. todo lo que es arrendamiento puro financiero de autos, existe desde hace muchos años, es el principal vehículo de colocación del auto, Pero no es el banco. pero no es el banco. Aquí ya hablábamos de cuentas de ahorro e inversión. Ajá. Entonces se pensó en un principio que los 15,000 empleados
que en ese entonces eran, pues ábreles una cuenta de inversión y ya llega hasta la meta. Pero eso no era tan viable, porque no todos, y no podías imponer la creación de un banco a partir de tus propios recursos internos, ¿no? Entonces, empiezo a estudiar el MBA, empiezo a abrir mercado y empiezo a reclutar gente. Oye, tengo también un HCBC, lo que era HCBC, Vital, el que 20, órale va, ¿cómo? Recursos humanos, ahí va uno. Oye, hay un banquero en México que tiene el perfil, a ver, pásenme la entrevista, y filtrando, hasta que fui armando un equipo de expertos. Cazatalentos. Y bueno, pues bienvenido. ¿Qué hay? Pues no sé, pero estamos empezando un banco. Aprovecha todo lo que quieras que tienes atrás, que es esta empresa que está cumpliendo 100 años. Sí. Y sale al mercado. Entonces, esta empresa que nunca ha tenido un banco es una empresa que nunca ha que sido banco. Exacto. Sí. Desde ahí, yo creo que todo este espíritu emprendedor, pues fue una prueba de fuego. Y por ahí lo platicaba en el documento que te enviaba. Fue una prueba durísima porque, pues, soledad en muchos sentidos. Es que fue un emprendimiento dentro del mundo corporativo. Total. Y esa fue un poco la perspectiva de... Soledad. Estás en la vida corporativa, pero estás solo en este emprendimiento. O sea, la empresa te decía, aquí está todo lo que quieras, pero pues dinos por dónde, ¿no? Ábrete camino. Con tus uñas. Ábrete camino. ¿Qué quieres? Ok, aquí está el presupuesto autorizado, aquí está el reclutamiento, aquí está lo que quieras de la empresa, pero queremos que en un mes esto ya se dé, y en 2 meses esto ya se dé, y en 3 meses esto se dé. Entonces, sí fue un reto grande que me puso a prueba en todos los sentidos. Yo salía de la planta a 10 de la noche mínimo todos los días. Ya nada más veía cómo se iban todos. Nos vemos hasta mañana. Entonces, eran desvelos, y de ahí córrele a checar tarjeta y a estudiar, porque había examen de la maestría. O sea, fueron tiempos muy duros. ¿Ya estabas casado? Estaba planeando mi boda, mi Edgar. Estaba planeando mi boda. Además. La cereza del pastel. Sí. Te juro, pasaba a ver a mi ahora esposa, 10 minutos, sale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Ya me voy. O sea, fue un ritmo excesivamente demandante, pero con un aprendizaje, sobre todo de darte cuenta que el propósito, volviendo al tema del negocio, pues era transformar la mentalidad y que esa confianza le diera a la marca una nueva historia financiera, y que abrieras mercado representaba pues que te llegaras a ganar a la concesionaria como un aliado, porque las concesionarias tenían secuestrado el piso por los bancos. Claro. O sea, ellos deciden a qué banco te mandan. Vienen los de Santander y ellos tienen todo lo que necesito. Imagínate que empezamos, o sea, de aplicaciones ni hablamos. Sí, Era una llamada telefónica para decirle, oiga, por favor mueva esta cantidad de mi cuenta al banco de costumbre, porque no había cajeros. ¿Cómo retiras un recurso? Entonces era, oye, tómalo e inviértelo porque es una buena tasa de interés. Gracias. Y a los 8 días, oye, regrésamelo porque ¿cómo lo saco? Lo tengo que disponer en el cajero de siempre. Entonces, era una operación muy compleja. Sinceramente, se dieron pasos muy valiosos, pero llegó un punto en el que la infraestructura no era comparable con una Alemania. Alemania muy acostumbrado al banco por propia Alemania ya tenía su Volkswagen Bank. Tenía su Volkswagen Bank. De hecho, el proyecto inicial fue traer el modelo de Alemania a México. Pero es otra cultura, tropicalízalo, ¿no? Sí. En una cultura donde la cultura financiera es nula, es muy poca. Aquí los que ahorramos somos muy poquitos. Entonces, ¿qué ahorro si no tengo, no? ¿O qué medios? Hablando de cultura financiera, es un rollo que traigo yo también. O sea, yo no sé por qué no, aún hoy en día en el sistema educativo, deberían de estarnos enseñando desde la primaria qué son los impuestos, o qué es una factura, o qué es ahorrar. Sí, claro. O sea, porque no, o sea, si en tu casa no te lo dan, sobre todo tengas esa capacidad de previsión, ¿no? El que entiendas que hay un porcentaje, mi experiencia es el 20%, haz lo que puedas para que ese 20% se ahorra. Después el dinero se volverá un medio para hacer más dinero y para que vivas bien, ¿no? Entonces, desde el principio nos ha tocado dar incluso algunos programas de cultura financiera. Apenas me invitaron a dar uno. Hay muy poca. Entonces, por eso fue tan retador. Sí. Porque llegar a un mercado que pues no tiene la cultura y luego transformar su mentalidad a que genere la confianza suficiente fue un reto grande. Y de eso vive el banco. Exactamente. Uno de los principales retos y el mayor generador de utilidades es la tasa activa y la tasa pasiva. Esto es lo que estoy cobrando por lo que te presto y lo que estoy pagando por lo que me prestas tú. Es decir, entre inversor
y a quien le presto, esta brecha, mi tasa pasiva, es donde estoy ganando. Y esa brecha era muy escasa, muy delgada al principio. Ahí está el negocio. Y mientras más creciéramos la base de inversionistas, por supuesto, se volvía más fácil el préstamo y la colocación. Entre captación y colocación era el trabajo de todos los días. ¿Y hasta dónde llegaste en el banco? Pues abrimos México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, obviamente Puebla, y hasta ahí llegamos. Realmente fue el tope que se pudo lograr. El proyecto, digamos que funcionó, se volvió un banco formalmente. Hablando de lo que es Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México, Secretaría de Hacienda, todo fluyó muy bien y las autorizaciones y la operación se dio al 100%, pero hubo un punto, yo ya no estaba ahí, en el que no se pudo continuar porque pues la competencia voraz, el mercado volvió difícil mantener los niveles mínimos de rentabilidad en el negocio. No se iban a dejar los otros. Sí, la verdad es que fue un buen intento, o sea, se operó bien, se mantuvo los primeros 4 años. Y bueno, a mí en ese inter me hacen una oferta. Me hacen una oferta en una de las reuniones y bueno, te vas dando a conocer más. Me ofrecen irme a trabajar a IBM, a la parte de inteligencia de negocios. ¿En a Puebla? Santa Fe, a México. A Santa Fe. A Santa Fe, recién casado. Ya me había casado en ese entonces, recién casado. Y me ofrecen ir a IBM a trabajar en la parte de inteligencia de negocios. ¿Qué sentiste salirte de esa empresota que fue tu sueño por muchos años? Difícil. Sí, fue difícil. Difícil porque fueron 10 años, muy padres, con mucho aprendizaje, pero pues tienes un cariño y una emocionalidad muy vinculada a la empresa. Pero después de 10 años, ya a mis 32 prácticamente, ya pensando más en familia, ya pensando en un matrimonio y pensando en una segunda etapa laboral, ya se me antojaba, después del proceso que viví, de las entrevistas, probar otro esquema, probar otra marca, otro estilo de trabajo, y más que nada porque era una posición que tuvo gran pertinencia con mi perfil y con lo que buscaba futuro. Okay. Ya en Volkswagen el crecimiento considero que había llegado a un tope. Ya la posición siguiente era ocupada prácticamente siempre por un alemán, la estructura así lo dictaba. No había como... Ya no había manera, tendría que haber cambiado de nacionalidad, de color y de todo. Ajá. Y en ese entonces me buscan de IBM y me invitan a trabajar en la parte de inteligencia de negocios, un área que hoy se ha vuelto desde ese entonces mi pasión, porque es ayudar a los negocios a medir y a controlar lo que pasa y la operación que tienen. Es decir, un sistema de dirección. Lo que hice en IBM fue involucrarme en el desarrollo de soluciones, porque IBM no solamente es hardware, también es software, que es el control de lo que pasa, medición, registro, control y toma de decisiones. Y ese sistema es en el que yo empecé a trabajar para desarrollarlo con las empresas. ¿Cuál fue tu mayor logro en IBM? Pues mi mayor logro fue abrir un mercado, otra vez, volviendo al emprendimiento, mercado medio, que fue lo que nunca había tocado Estados Unidos en México. Okay. Hay una franja que son las pymes en este país, que es muy amplia, pero son los que generan el Producto Interno Bruto, que es esa franja que hoy necesita ayuda y necesita una accesibilidad de ese tipo de servicios y de sistemas. Es decir, un poco sacar de la informalidad. Es esa franja que todavía vive pues cosas que hace el dueño solo, que no sabe cómo funcionan, pues que conoce lo que hay en el día, mueve para acá, mueve para allá. Esa franja que logramos abrir, entrar y que nos comprara la solución. Okay. Porque había gente que te veía llegar y, híjole, estos cuads van a ser carísimos, ¿no? Ya casi, pues te ven como una empresa gringa de altos niveles. La marca sonaba esta duro. plática está costando casi. Ese fue el gran logro. Abrir un mercado medio que casi nadie podía accesar. Obviamente con una comunicación, con un producto, con una estrategia comercial que le abriera a esos dueños de negocios la disposición a pagar por ello. ¿Cuánto tiempo estuviste en IBM y por qué brincaste de ahí? Estuve 2 años en IBM. ¿Qué pasa? Hubo una situación muy delicada de salud de mi suegro, que en paz descanse, y como pareja decidimos volver a Puebla, decidimos regresar, estar aquí, y también coyunturalmente, profesionalmente, se dio una oferta interesante. Yo estaba en la mesa constantemente negociando y compitiendo con Deloitte, una de las firmas más grandes de consultoría a nivel mundial,
y en una de estas negociaciones, pues alguien me conoce, me escucha, y al poco tiempo me hace una oferta. Me hace una oferta para tomar una posición del sureste, por los antecedentes que tenía también, para el área de desarrollo de negocios, para ser gerente del área de desarrollo de negocios. Otra vez, desarrollar mercado, abrir mercado, vender, tocar puertas, introducir y posicionar un producto y un servicio para mantener esa estrategia que venía de Norteamérica, para ese mid-market, otra vez, lo mismo que estaba haciendo en IBM, pero ahora para soluciones de consultoría. Okay. Y ahí es donde empiezo a meter el pie a las soluciones de negocio para el dueño, ya un poco más B2C, ya metido de cara al consumidor, de cara al ejecutor, que es el dueño, y empiezo todo el sureste con Deloitte. Ya conocías el mercado, muchísimo, pero no lo habías tocado desde ese punto, ¿no? Les había hablado de un banco, les había hablado de procesos, de auditoría, y ahora venía con una solución de gestión y de control de negocio, que es lo que más hacía falta y bueno, sigue haciendo falta en esos negocios. De manera corta, ¿cómo fue tu paso en Deloitte? ¿Cuánto duró? Duró 3 años casi. Okay. Muy enriquecedor, porque me tocó enfrentarme a negocios que veían el resultado de algo que querían solucionar rápido, de algo que querían sacar adelante porque era un trámite de negocios, de autoridades, de requerimientos, y logramos que la gente viera esto como un asesor de confianza de los negocios. Esa era la estrategia, Trusted Business Advisor. Yo soy un asesor de confianza. Te vengo a ayudar a que tu negocio crezca, se profesionalice y lo escales a futuro. En este punto seguías dentro del mundo corporativo. Dentro del mundo corporativo, todavía en las mieles de la quincena. Estando en una nómina. En todo eso. Mieles de la quincena. Exactamente. ¿Las extrañas? A veces sí, pero cada vez menos. ¿Qué pasó después? Pues en ese entonces siempre estuve metido en la parte académica. Me gustaba mucho estar frente a grupo. Disfruto mucho hoy, por eso el tema de las conferencias y demás. Okay. Estar frente a un grupo. No todo el mundo es para ponerse... No, y fíjate que dicen por ahí que cuando dejas de sentir ese nervio es porque le pierdes respeto al foro, ¿no? O sea, entonces toda la vida está bien que sientas ese nervio. Sí te dan mariposas cuando... Sí, todavía, digo, así sean los primos y los tíos, ¿no? En la cena de Navidad. Al final me llamaron a una posición académica. Okay. Recibí un reconocimiento al mejor docente de una universidad aquí en Puebla. Okay. Y alguien que estaba ahí me vio y me dijo, oye, yo necesito un decano como tú en la Universidad de Anáhuac. Okay. Y te queremos ahí. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Ven a verme, platicamos. Y total, al final, yo no quería dejar Deloitte. Y al principio me dicen, ok, ocupas la decanatura, vemos la forma en que sigas vinculado, pero bueno, al que dos amos atiende, no fue posible, hay que ser realista. Sí. Lo que sí me ofrecieron es, ¿por qué no desarrollas internamente el proyecto del emprendimiento? Es decir, desarrolla en la universidad un espacio de emprendimiento y de asesoría a empresas, de consultoría. Bueno. Entonces empezamos a crear en esa posición, ya como decano de la Escuela de Economía y Negocios, un proceso también que tuviera esa conexión con las empresas, ese vínculo con los negocios. Y bueno, allí estuve trabajando casi 3 años. Okay. Hasta que surge el emprendimiento, hasta que empiezo a voltear creo que es tiempo, y esto fue hace 9 años ya, es momento de voltear a jugar con mis propias canicas, a jugármela yo y a hacer lo mío. ¿Ya? Hasta este punto parece que me estuvieras contando 3 vidas consecutivas, ¿no? Profesionales. Sí. ¿Cómo surgió el emprendimiento? ¿Qué onda? Pues mira, al final es un poco como ese sentido de libertad, que empiezas a buscar ya construir, no porque no estuviera contento, sino porque ya quería empezar a poner todo lo que aprendí en práctica ahora desde la otra parte de la ecuación, empezar a vivir un proyecto propio. Tenía muchas cosas a mi favor, tenía los riesgos controlados, tengo un perfil que es muy enfocado al control, a minimizar el riesgo, a pesar de ser hiperactivo y emprendedor.
calculo todo. Eres muy estructurado. Calculo todo, a ver cuáles son las 10 variables críticas de éxito, qué necesitamos para que funcione, y si no funciona plan B, plan C, y si no, pues aborta, ¿no? ¿Y sí? Y me aventé. Me aventé algo que era empezar a vender mis conocimientos. Que eso fue algo de lo más retador, porque ya te quitas la capa de Superman, corporación y marcas que traes, y ahora pues mucho gusto. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te ha ido? Oye, fíjate que ahora pues ya estoy aquí de freelance. Cobijado por tu reputación y tu mi CV. portafolio y por mi laptop, Sí. pero sé muchas cosas y te quiero platicar lo que puedo hacer para ayudarte. Entonces, pues sí se siente ese cambio fuerte, pero en el fondo el propósito, por eso decía hace rato, pues es tu principal herramienta, ¿no? Esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona, lo que me motiva, es mi ¿para qué? Y empecé a tocar puertas. Primero en conjunto con otros aliados, Ajá. que estaban en ese entonces en una firma que se llama Action Coach, que tú ahí Ahí tuve es gusto de donde conocerte, Claro. donde ayudamos a los dueños de negocio a crear negocios comerciales, rentables, que funcionen sin ellos. Y después de estos 3 años con aliados y de trabajo en conjunto, decido emprender Barrera México, desde hace ya 4, pero en plena pandemia. Ya 4. En plena pandemia, 3 Sí, y medio sí. para ser exacto. Yo en marzo del 2020 volteo y digo, yo creo que es momento de emprender. Como el Borras. A los 15 días se declara la pandemia. O sea, yo me acuerdo que Híjole. me senté en tu casa, en el estudio, me acomodé así, foco total, puerta cerrada. Vamos a empezar a emprender. ¿Qué tenemos? ¿De cuántos clientes estamos hablando mínimos para que no falte nada en esta casa? Ajá. ¿Cuál es el tipo de estrategias que vamos a usar para vender? Haz tu lista de prospectos y a los 15 días, ¡pum! Oye, no puedes Pandemia. ver a nadie, no puedes salir. Entonces... Y no tenías contemplado reto. el tema a distancia. O sea, yo no Sí, pensaba siempre vender en eras- línea. O sea, yo pensaba Claro. salir a invitar cafés, a visitar gente, a tocar puertas. Entonces, un reto muy grande porque todo lo que tienes lo tienes que transformar en un producto, todo lo que sabes lo tienes que transformar pues, en un beneficio y solución para alguien. Y que no es algo que agarras, no son zapatos. Y sobre todo, hoy te diría que las 3 principales reglas de ese aprendizaje. Una es estar abierto a acompañarte por alguien. O sea, estar abierto a que alguien te mentoree. Yo tengo varios mentores. Tú fuiste mentor de muchos, Yo o fui de alguna mentor de forma, ¿no? muchos. Antes de eso. Exacto. Y que hoy te des cuenta que si quieres llegar lejos, pues acompañado. O sea, es difícil solo construir algo y más desde el principio. Pero también el crear cosas que generen resultados tangibles. Esa fue otra meta que me puse en ese momento. A ver, puedes confiar mucho en mí. Ujú. Pero si no generamos algo que te genere resultados tangibles y que se vea en tu bolsa, no sirve. No sirve. O sea, sin demeritar lo cualitativo, ¿no? Y lo emocional y todo esto. Una vez dijiste una frase que, pues sí, en ese momento me resonó cañón, que el dueño de negocio es una posición muy solitaria. Muy. Muy. Y dije, ahora entiendo por qué, ¿no? Y no soy el único que se está sintiendo así. Tú abres los ojos a medianoche a veces sudando, preocupado. Oye, mañana qué vamos a hacer, alcanza, no alcanza. La preocupación ¿A de la dónde quincena vamos? no se la puedo pasar a nadie. Y porque como emprendedor eres el que a veces, ¿qué hacemos, Edgar? ¿Qué sigue? Viene ¿Por dónde de- le damos? ¿Qué decisión tomamos? Tú dinos, Y pones cara de que tranquilos, Todo todo bajo está control. bien, no se preocupen. cierras la puerta, chillas un ratito Sí, y lo claro, arreglas. muchas lágrimas, o sea, una frustración, sobre todo cuando empiezas a ver que todos esos sueños que tienes, pues no se están dando al 100%, o que tocas 10 puertas, dice Brian Tracy, unas gano y otras aprendo. Eso es parte del emprendimiento al principio. Pero no se pierde. O sea, al final algo gané, ¿no? Me llevé algo, me llevé otro no, que me enseñó, que me ayudó a aprender, pues que lo que hago le tengo que hablar a la persona correcta, que lo aprecie, que lo valore y sobre todo que esté dispuesto a pagar por lo que vale. Porque esa es la parte del emprendimiento también difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo controlas el miedo cuando brincas de la cobija corporativa al emprendimiento? Pues una de las cosas que empecé a hacer fue tener metas de corto plazo al principio. A veces subestimamos lo que estamos haciendo en el corto plazo porque estamos sobreestimando el largo plazo. Es decir, lo que veo lejos es lo único que me importa, pero no valoro los pasos fuertes que estoy dando al principio. Entonces lo que hice fue darme cuenta que, a ver, ¿hoy qué hice? Hoy gané 2 cotizaciones. Hoy tengo un 90%, estoy a nada de cerrar el primer proyecto que me va a dar flujo de efectivo los próximos 6 meses probablemente.
Hoy tengo una agenda que ya empieza a tener un espacio de que alguien pruebe lo que hago. Entonces, metas cortas. A pellizco se mata la vaca. Exactamente. Entonces, empiezo a crear algo que es lo que hoy yo imparto. Entonces, ahí es donde empiezo a crear algo que son los sistemas de dirección y de productividad. Algo que hoy yo propiamente viví, y por eso quiero que más gente se beneficie y trabaje en eso, es cómo dirijo y cómo soy productivo. Algo que adolecemos mucho en el emprendimiento y a veces en varios años como empresarios, dueños de negocio, en cualquier etapa, es cómo tomar decisiones. O sea, de qué lado estoy hoy, de qué lado estoy mañana, a dónde vamos. A ver, eres un líder que se antoja y que quieren seguir. Ajá. Entonces, un poco al principio es mucho drama. El emprendimiento es drama, hay muchísimo drama. Es decir, estas noches preocupado, estas noches... Entonces, lo que hice fue, a ver, ¿cuál es la meta de la semana? ¿Cuál es el rumbo que quiero seguir? Y claridad, mucha claridad. Mientras más claridad, de hecho, el primer bloque del programa que diseñé, el último, es rumbo y claridad. ¿A dónde vamos? Claramente, ¿qué quieres? ¿Cuál es específicamente el paso de esta semana? ¿A dónde vas? Porque lo primero que tenemos los emprendedores es emoción, motivación y sueños. Y está muy bien. Y eso genera mucho impulso. Pero puede ser que eso, o sea, se te acaba el encanto. El impulso se acaba, sí. O sea, se te acaba la energía y acabas padeciendo tu negocio. Tu negocio tiene que ser donde te realices, donde seas pleno, donde logres tener un crecimiento que cada día digas, bien, me siento bien, me gusta, es mi para qué esto. ¿Cómo no padecerlo y disfrutar el proceso para llegar a metas? ¿Cómo no padecerlo? Yo diría la claridad. La claridad es fundamental. Tener esa capacidad de entender lo que quiero y por qué lo quiero. ¿Y a qué me refiero con esto? En muchas ocasiones el principio es más que capital, generación de clientes. Y el miedo es algo que aparentemente haces tú que sea real, es una falsa expectativa. El miedo muchas veces tú propio lo creas, tú propio lo asumes, tú propio lo generas en tu vida. La idea es, bueno, ¿miedo a qué? A fracasar, a equivocarme, a lo que digan los demás, a ese factor social de no pudo. O sea, eso tienes que vencerlo, para empezar. Que es lo peor que podría pasar. Darte cuenta cuáles son tus propias expectativas. Es decir, tú hoy qué quieres lograr y con qué te sientes satisfecho tú, qué es éxito para ti, y el miedo es hacer un lado todo lo que esas expectativas aparentemente reales tú te estás creando y empezar a ser alguien que mida. El miedo se quita conforme más mides, te das cuenta que hay progreso. El trabajo duro no es igual a progreso. Lo que sí es progreso es que midas y que veas el impacto de lo que estás haciendo. Eso te quita mucho el miedo. Es una sensación de que estás avanzando, de que estás construyendo algo y que estás alcanzando poco a poco un resultado. Porque muchas posibles grandes emprendimientos se quedan ahí, ¿no? Porque se les acaba la emoción y se acaba la energía, se acaba el impulso, las ganas, porque no ven el resultado que esperan, ¿no? En muchas ocasiones el emprendimiento necesita entender el para qué, pero también los cómo. Entonces, por eso ya te vendré a contar, quiénes. Pero mi conferencia se llama Del para qué al cómo. Okay. Y así se va a llamar mi libro, muy probablemente. Este año es la meta, ya te lo vendré a regalar. Eso. Muchas veces sabemos el para qué, pero no el cómo. Entonces, ¿Cómo es ese camino? Esta brecha... hazme un spoiler. Lo primero es el propósito, entender tu para qué, la esencia más importante de quién eres y lo que quieres hacer en tu vida y negocio, y después cómo lo conecto con 3 elementos. Lo primero es cuáles son esas metas crucialmente importantes y prioritarias en mi vida. ¿Qué va a hacer que lo que hoy haga hará lo que viene más fácil o innecesario? Es decir, ¿cuáles son esos factores críticos que si hoy los hago funcionar, que si hoy los trabajo, que si hoy los impulso? Dime cuál es esa cosa, o esas 2 cosas máximo, que son cruciales, que te van a hacer sentir bien y van a ir detonando un crecimiento mejor a futuro. Just one thing. Exactamente, mucho viene de ahí también. La segunda es, ¿cómo vas a empezar a crear un sistema que te permita tener registro, medición, evaluación de los resultados clave que estás logrando? Es decir, ¿cómo haces para que tu negocio hoy tenga visibilidad y tú tengas visibilidad de lo que está pasando en el mismo?
el desconocimiento de lo que estás haciendo, el desconocimiento de su impacto, es un gran error y es lo que hace muchas veces que alguien se frustre. Okay. Que no tengas números, que no tengas claridad y medición, es un tema crítico hoy en los negocios. Ahora hay otro tema. ¿Cómo transmites todo esto desde el propósito a un equipo? Porque es la cereza del pastel. Sí, es la gasolina. Es la cereza del pastel porque al final viene cómo haces que lo que tú estás construyendo se escale. Y escalar es algo que requiere sistemas, que son los comos, y personas educadas y comprometidas. Hoy el compromiso está escaso, está muy escaso, es muy difícil generarlo, no imposible. ¿Es generacional? Es generacional, te podría decir que sí, pero incluso en todas las generaciones encuentras ausencia de compromiso actualmente. Es decir, le hemos achacado a cierta generación, que no quiero decir para no ganar aquí haters, para quemarme los haters de hoy. Es gente que hoy en día no deja claro, para empezar, las expectativas que tiene de su equipo. Un gran error es que cuando alguien llega a tu negocio, hiciste un gran reclutamiento, hiciste un proceso de selección impresionante, es alguien que dijo, sí quiero, pero nunca le dejaste claro lo que esperas de él o de ella. Okay. Y cuando alguien no tiene claro lo que se espera de él o de ella, es fácil frustrarse, es fácil desesperarse. Puedo emocionalmente conectarme con la empresa, creer en lo que tú crees, en el propósito que quieres que juntos construyamos, pero quizás la parte racional no me gusta. Es decir, no entendí lo que esperas de mí en la semana, no entendí si me vas a retroalimentar, si me vas a decir cómo hacerlo, me vas a ayudar acompañándome. Alguien está contigo por reconocimiento, desarrollo y un ingreso digno. Esos 3 niveles los tienes que cuidar tanto para que cada vez incrementes la responsabilidad colectiva. Reconocimiento, desarrollo y un ingreso digno. Okay. Entre lo que yo hago y lo que responsablemente hacemos, pensar cada vez del yo a nosotros. Tu conversación como líder y como dueño de negocio tiene que ir cada vez permeando más del yo al nosotros, del yo al nosotros. Es decir, ¿cómo sería un ejemplo de eso? Un ejemplo de eso es, aquí está la misión, visión. Ajá. ¿Tienes visión hoy en Estación Líquida? Sí. ¿Cuál es la visión de Estación Líquida? Ser la empresa de comunicación y tecnología más trascendente para nuestros clientes. Perfecto, excelente. Eso tiene que ser el marco de referencia de todo lo que haga tu equipo en el día a día y en los objetivos más estratégicos. Eso cómo se traduce en metas, en indicadores, y que lo que están haciendo en este momento esté conectado con eso. Tengo un cliente de muchos años que un día me dijo, quiero ser el número 1 en el estado. Se dedica a los seguros. Okay. Me quiero volver el número 1. Ok, ¿qué significa eso? Excelencia. ¿Qué significa excelencia? Atender a tiempo un cliente, tener calidad, tener calidez, responder a tiempo un correo, hacer las cosas impecables, tener un servicio de una experiencia maravillosa. Todo eso, ese es el cómo. Uh-huh. Es decir, tú puedes soñar grande, pero el equipo tiene que entender eso cómo se hace, eso cómo se traduce en un día a día. Sí, porque a mí me lo dices y... Padre, oye, vamos, bonito, está padrísimo, ¿no? ¿Cuáles son tuvimos los pasos? Una junta motivacional y todos nos aplaudimos, excelente, ¿no? Pero, oye, Edgar, ¿y eso cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Empieza por llegar a tiempo, por atender a un cliente como se debe, en los tiempos y la forma en la que acordaste, y luego viene una unión significativa. El equipo empieza a tener una relación significativa. Es decir, ya es un poco más el volver a la persona como centro de la colaboración en la empresa. A ver, integralmente, que es mucho lo que hacemos también, trabajar en ti como persona y en ti como dueño. A ver, tú tienes problemas, tienes una vida allá afuera, tienes muchos retos personales. ¿Qué estoy haciendo hoy para conocerte más? Para tener un espacio de entendimiento de ti como persona, que me vincule mejor, que me haga tener una camaradería y una empatía más cercana. Al final eso va a crear un equipo que piensa en conjunto y que busca este famoso concepto que sigue siendo muy poderoso, que es la mejora continua. Un equipo que cada vez sube más la vara, que cada vez se ponen más retos. Pero enfocado en las personas. Por supuesto. Es el centro de todo. La persona es el centro de todo. A mí me tocó poquito trabajar en el mundo corporativo. Bueno, yo decidí que fuera poquito. Muy bien. Pero no, mi jefe nunca se sentó de manera personal a preguntarme cómo estoy. Grave error, gravísimo error. ¿Cómo estoy? O sea, no viví eso de poder contar
Hubo otro que sí, pero sí fuiste teniendo primero, etapas, ¿no? Ajá, fui teniendo etapas. Tuve 3 trabajos, más o menos cortos, hasta que me aventé mi carrera solista, porque pues como solista tampoco, sí, claro, tampoco es, porque siempre ha sido con un equipo, sin saber yo tener claro, bases ni una guía de cómo ser un líder. Imagínate esa retroalimentación, qué tan importante es que un ejercicio que hacemos hoy es retroalimenta, pero ten una parte donde hagas conciencia del por qué es importante. O sea, ¿qué estás haciendo bien? Y por qué es importante que lo sigas haciendo bien. ¿Y qué estás haciendo más o menos, que necesitas mejorar? ¿Y por qué es importante que lo mejores? ¿Y cómo balancear como el ser empático, buena onda, líder que inspira, pero también el que jala las orejas cuando las cosas no salen como debe de ser, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es duro con la regla, suave con la persona. Es decir, en una mano tienes la regla y sobre todo la persona tiene que entender que, a ver, no es yo contra ti, somos tú y yo frente a las metas. Es decir, que se dé cuenta que tienes que exigir porque es lo que tienes que hacer en el negocio, que existen reglas y que existen formas de hacer las cosas, que está educado a cumplir, pero que por otro lado eres un líder abierto, eres un líder empático, que te la puedes pasar muy bien un viernes en la comida con el equipo, pero que el lunes quiero los números en la pantalla y quiero una cultura de rendición de cuentas. Es un balance. Por eso te decía, la parte de persona, mientras más la trabajes con esos actos de liderazgo, de compromiso, que conecten a la persona con lo que hacemos aquí, que lo vuelva alguien que se pone la camiseta y que está a gusto y que ve un lugar para crecer, desarrollarse y hacer lo que ya decíamos, pero por otro lado, los números, lo racional, los procesos, los cómo, es darle la libertad, pero con responsabilidad al equipo. Dicen que las personas no renuncian a la empresa, sino al líder. Por supuesto. O sea, tú pregúntame, las empresas de las que salí, pues al final, ¿en quién piensas? Pues en quién me ayudó, en quién estuvo cerca de mí, en el que me mentoreó, en el que me hizo crecer, ¿no? Sí, no le agradeces a la empresa. Sí, la empresa, pero el que estuvo ahí. Pero el que estuvo ahí fue el que me hizo crecer, el que me impulsó. O el que me hizo salirme. También, para bueno, para mal. ¿Qué características debe tener un buen líder? Híjole, mira, el liderazgo es un tema muy amplio, pero hoy yo te puedo decir que la empatía es una gran capacidad que yo valoro en un líder, una competencia muy valiosa. ¿Qué tanto eres alguien que sabe relacionarse, entender el perfil, todo lo que es temperamento, carácter, personalidad, que ya aquí vino Cristian seguramente a platicar a fondo? Sí, ajá. ¿Y qué tanto eres alguien que entiende eso y lo sabe potenciar y lo sabe exponenciar? Sobre todo, cómo sabes encauzar el talento. Para mí eso es muy importante. Tienes un gran equipo que los tienes que llevar a su máximo nivel. Eso es una primera variable. La segunda es que tanto tienes una visión estratégica. Tú eres el que le dice al equipo por dónde. Tú eres el que le dice al equipo, a veces todo quieren que tú lo digas y que tú lo decidas. Que sepas a dónde vas, es fundamental. Claridad en tu rumbo. Pero hay un tema, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto decides todo? ¿Hasta qué punto haces micromanagement? ¿Y hasta qué punto delegas en los otros líderes? Claro. Porque hay niveles, como ¿no? líder tienes que formar otros líderes, claro, ¿no? O sea, 360. ¿Cómo evitas? Porque también eso te consume, ¿no? El estar claro, decidiendo y definiendo muchísimo, todo, ¿no? Muchísimo. Te consume y no te deja crecer, creo. Eso tiene que ver con procesos, en los cómo, que hace rato explicaba. Un líder tiene que establecer muy bien cuáles son los niveles de toma de decisiones que tiene la empresa. Es decir, a una persona la empoderas, otra cualidad importante, hacerlo, el delegar, la responsabilidad, es decir, el que yo te faculte y te empodere conlleva una responsabilidad de por medio. El que yo explique hasta qué nivel hay un tramo en el que yo debo intervenir y en el cual yo suelto. Es más, el proceso para que esto pase va de más a menos, es decir, más presente al principio y cada vez menos presente en la toma de decisiones. Es probar y medir mucho. O sea, te suelto, te dejo que decidas, pero aquí estoy. Y cada vez me desaparezco más, ¿con qué? Con rendición de cuentas y con iniciativa, que esa es una variable muy importante en ese proceso. ¿Cuánto te suelto, pero qué tanto tú tienes la iniciativa de traer soluciones? Ajá. Mientras más me dejes de preguntar, es porque tu iniciativa está creciendo y más te vuelves parte de la solución.
Eso da y miedo. no solo del problema. Claro, y mira, la rotación es un tema hoy, que es un cáncer en las empresas también muy fuerte, pero viene desde cómo seleccionas, cómo acompañas y cómo facultas y delegas a la gente. Y va ligado al compromiso también. Totalmente. O sea, un equipo que se siente parte de algo, Ajá. se siente responsable colectivamente. Es decir, Edgar, tenemos este problema. Perfecto. Ya lo sé, lo entiendo, me queda claro. ¿Cómo ven? Y te vuelves alguien que les da lugar y tú terminas siendo el que da esa última palabra, porque es tu rol. Sí. Es tu rol elegir, es tu rol decidir, pero que ellos se vuelvan parte de la solución rápidamente. Las juntas efectivas o no efectivas son las que generan acuerdos irresponsables. ¿Qué tanto vienes a generar acuerdos irresponsables? Hay quien no quiere la junta porque salimos con más chamba, nos vamos a pelear nada más entre todos. Acuerdos irresponsables. Ese tiene que ser el objetivo. Por supuesto. Que salgas de aquí con eso, acuerdos y responsabilidades. Con día y fecha. Exacto, porque si no, sales con más chamba de la que entraste y con más problemas y tú eres el único que tiene que resolverlos. Ese es el gran tema. Vinieron a echarme la bola. Los ¿no? changos a la espalda, ¿no? Como esa frase y ese video. Oye, ¿y un emprendedor por el hecho de ser emprendedor ya es un líder? No forzosamente. Yo creo mucho que el liderazgo es algo que se forma y se construye a través de eso, de ejercer ciertas cosas en la vida. Liderazgo en tu casa, liderazgo en tu familia, en tus negocios. Y emprender, considero que no forzosamente te vuelve un líder. Considero que emprender es una decisión a volverte un mejor líder, porque el emprendimiento te necesita como líder. Es decir, es el principio, para quien nunca lo ha vivido, de construcción de un liderazgo. Más que nada. Ahí arranca. Por supuesto. Es donde se pone a prueba. Me consta. En este ambiente de negocios, por supuesto. Y tú lo has vivido. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre emprendedor, empresario y dueño de negocio? Es una excelente pregunta porque el emprendedor, como su nombre lo indica, es el que decide arrancar algo, ¿no? Iniciar algo. O que siempre tiene en la cabeza muchas cosas que quiere detonar, que quiere iniciar, pero no siempre se vuelve un dueño de negocio. Primer paso. Ajá. El dueño de negocio para mí es algo que es un rol que se vive. Es un rol que te permite tener un negocio que genera clientes, que es rentable y que funciona sin ti un día. Es el siguiente paso. Exacto. Del Después de emprender, emprendimiento ser dueño de negocio tiene que tener esos 3 elementos. Porque vivir tu rol de dueño significa que ya dejaste la operación, que ya dejaste de tomar todas las decisiones, que ya dejaste de estar al 100% presente para que las cosas se hagan. Edgar, a mí me ha llegado gente que es la que cuenta las monedas en el corte Ajá. todos los días para ver si son los 20 pesos que decían la nota. Y es el dueño. Ese, es el emprendedor. Ese es el que no ha logrado crecer a dueño, sigue siendo emprendedor. Claro. Emprendió un negocio de tortas, le va padrísimo, vende muchísimas tortas, pero nunca se ha salido de la operación. Y empresario, ese es un nivel donde ya empiezas a diversificar y tener una visión mucho más estratégica como inversionista, con ingresos pasivos, con una capacidad de empezar a buscar ideas, comprar ideas, invertir en otras cosas. Ya el empresario, en mi experiencia y en lo que yo he desarrollado, es el que se abre a un panorama mucho más estratégico de generación de riqueza. Ya no opera nada. Cero. Es alguien que está a un nivel ya consejero, que está en un nivel ya de varias fuentes de ingresos, en algunos opera, en otros es inversionista, en otros simplemente es alguien que está en el consejo tomando decisiones. El ser empresario, para mí, y repito, por la metodología de experiencia, ese es el perfil, alguien que ya tiene ese nivel de estrategia en su proceder. ¿Qué nivel de importancia toma el saber bajar inversión, conseguir dinero cuando estás arrancando un emprendimiento? Mucha, pero hay una variable antes que es importante. Nunca busques un socio solo por dinero. Yo es algo que he aprendido. Uh-huh. Un socio al final es alguien que debería estar hombro con hombro contigo, y más en esta soledad que decía al principio. Entonces, por supuesto que al principio, por eso también explicaba, más que capital necesitas clientes. Entonces, si tu única salida para empezar algo que requiere una inversión, por supuesto que es valioso. Pero hay que tener mucho cuidado con las condiciones en las que lo recibes, con los derechos de esa persona que lo invierte o de la institución de donde llega el recurso. Las reglas. Pero obviamente si es algo que debe entrar y salir. Algo el que socio. Por supuesto. Ajá. Si es un socio inversionista,
en mi experiencia, es un ciclo que se abre y se cierra. Tener un socio inversionista, esa es su única razón, y volverlo un socio más cercano y más participativo, mi sugerencia es darle un rol, involúcralo. ¿Qué es lo que hoy vas a hacer tú en este negocio para contribuir? Y ese es un concepto que nos da para otras 2 horas, que es el tema de accountability, la contribución en los negocios. Algo que le pasa a muchos dueños de negocios que no definen los roles. No hay roles. A ver, ¿qué esperamos de ti en este negocio? Como dueño. Por supuesto. A ver, ¿qué vas a aportar? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué podemos esperar de ti? Claro. Porque y eso lo decide el que se está asociando. El principal, el que generó la idea, el que tiene el modelo de negocio listo y el que lo que le hace falta es que alguien le dé el empujón financiero. Le vas a meter si lana solo y vamos a esperar tu dinero, quién sabe. Yo lo dudaría mucho. Un rol de director de algo aquí. Sí, porque entonces es un socio inversionista. Ajá. Entonces, no, sin desviarme de la pregunta, por supuesto que es crítico y hay que traer inversión, sí, pero cuidado con el rol. Si lo dejas a un nivel inversionista o lo vas a venir aquí a involucrar contigo hombro con hombro, ¿no? En la vida del negocio. Y tiene que compartir la visión, ¿no? Y los retos, y los problemas, y buscar soluciones en conjunto. Sí, porque el otro día veía que cuando las cosas van bien, no hay bronca. Cuando las cosas van mal, no hay bronca, nos las rifamos. Cuando van bien es cuando empiezan las broncas, ¿no? Porque ya hay... Claro, porque empieza a haber ya de por medio utilidades y flujo de efectivo y la conversación se torna más interesante hacia esa fuente que fue el origen de todo, que fue la inversión, ¿no? Claro. Oye, y ahora, volviendo un poco como a este tema de armar un emprendimiento, un negocio, etcétera, hay algo que es muy importante, creo yo, el definir las prioridades, ¿no? El otro día también vi cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Pero es bien difícil tomar esas decisiones de a qué le pongo foco. Por supuesto. A qué no le pongo foco, a qué le pongo poquito foco. Exacto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo has vivido tú? Una primera parte es decir que las prioridades cambian en el camino del emprendimiento. Habiendo entendido lo que en ese momento es prioritario, lo que yo siempre recomiendo y funciona más, en mi experiencia, es ¿qué aporta más a tus metas en ese momento? Es decir, ¿cuál es esa actividad? ¿Cuál es esa tarea? ¿Cuál es ese objetivo que más te acerca a lo que estás buscando en ese bloque, en ese periodo, en esa primera parte de tu negocio o en ese corte de caja que quieres hacer a final de mes? Si hoy lo primero que tengo que hacer es salir por clientes, ve por clientes. No hay nada más. No pienses todavía en escalar, en contratar más gente. Ve por clientes. Segundo, flujo de efectivo. Es otra variable que es prioridad. El pensar que tu negocio va a funcionar es pensar que el flujo de efectivo va a estar siempre a tiempo. Es la sangre para el cuerpo. Es lo que más el negocio va a necesitar ahí. Cuidarlo mucho. Es prioridad. Aquí traigo una pregunta. Tú que estuviste en el mundo corporativo y de la industria automotriz en particular, y hablando de flujo de efectivo, ¿cuál es la razón por la cual las empresas mandan a las empresas pequeñas a pagos a 30, 60, 45, 90 días? Que eso le truena el flujo de efectivo. A mí me lo ha tronado. Y he tenido que seguir pues en el juego porque si no alguien más lo va a agarrar. Y es complicado, ¿no? He logrado encontrar como cierta forma de arreglarlo, pero ¿cuál es la razón? ¿Tú la sabes? Pues no la sabría a fondo, concretamente, te soy honesto. Al menos en mi experiencia, el flujo de efectivo en las grandes corporaciones tiene mucho que ver con los proyectos estratégicos. Entonces, hay diferentes asignaciones presupuestales que van hacia esas principales estrategias que tiene la corporación. Por supuesto que es un hecho que afecta mucho, que es el que menos aguanta, el más chico, ¿no? Y el que vive al día, el que trae la nómina, el que trae todo a la mano rápido. Y también obedece a este proceso de desarrollo y poner a prueba al proveedor, la sustentabilidad del proveedor. Es decir, hay mucho que ver con eso. Sí, va por ahí. Tiene mucho que ver con la sostenibilidad de largo plazo de un proveedor que le hace frente a gastos sin depender de mí únicamente.
Por eso el principio, ese es el riesgo. Si no depende de mí, tiene más clientes. Exactamente. Y ponerlo a prueba también, pues es parte de su estrategia. Y es lo que yo conozco y lo que he visto que se hace. Porque a mí se me han llegado a alinear 10 proyectos igual. Todos al mismo tiempo en crédito, ¿no? Sí, ese es el tema del flujo, que sí te tienes que apalancar y tú financiar tu propia operación un rato. Sí, nosotros tuvimos que diseñar un proyecto que nos diera flujo. Por ejemplo. Entonces, hoy podemos aceptar ese tipo de proyectos porque tenemos uno que nos da flujo constante para... Excelente. Para eso. El flujo es el rey, ahí está la prueba. Y duermes tranquilo y sabes que la operación sigue y es un capital social que la empresa está generando y es un capital de trabajo que depende de eso y es que el negocio no detenga. Claro. Dani, ¿cuál es tu fracaso más grande que has tenido al día de hoy? Mi fracaso más grande al día de hoy... Aprendizaje. Aprendizaje, pues mira, ha habido muchos. Yo creo que en estos últimos 7 años, sobre todo, te puedo decir que el intentar lanzar cierto tipo de programas han sido aprendizajes. Quise lanzar un programa hace cerca de 2 años, que estaba enfocado a un desarrollo grupal de dueños de negocio. Y durísimo, por aquí la campaña, por aquí el material, el contenido y tocando puertas, poniendo por aquí anuncios, haciendo de todo. No supe transmitir el valor del programa al 100%. Es decir, no logré que el mercado comprendiera los beneficios, no supe trasladar mis ideas en un mensaje poderoso. Y sí fue frustrante porque hicimos esfuerzo, patrocinamos eventos, nos metimos a torneos de golf, nos metimos en todo lo que tú conoces y sabes muy bien. Ajá. Y no llenamos el grupo. Okay. Y al final fue, háblale a los otros 7 que están ahí y diles que no se va a abrir el grupo, porque al final pues, no era rentable y no funcionaba. Entonces tuve que resolverlo con un programa especial para cada uno de manera individual, pero te puedo decir que han sido los fracasos en esta etapa más fuertes, porque sí fue de sentarse a llorar y decir, oye, es que di todo, le metí toda mi lana, le metí todo mi tiempo, todo mi esfuerzo y no logré atraer a 20 personas a este programa. Un concepto mal manejado, un concepto mal diseñado. Aprendí muchísimo. Un tema de comunicación. Por supuesto, no de comunicación contenido. Y de hablar a la gente correcta. Ajá. Eso nos faltó. Probé en esa etapa, mi mayor error fue haber soltado, y yo creo que es el origen de ese fracaso, haber soltado la estrategia en una nueva persona que no estaba lista. Okay. Es más, quien llevaba la estrategia, la agencia que llevaba la estrategia me dijo, oye, mete la mano, no está pudiendo esta persona, y ya era tarde. El haber soltado más rápido de lo que debía la estrategia para ese programa en esta persona. Ya no se podía. No, ya había, no podía replantear fechas, no podía replantear la comunicación, o sea, hubo que voltearse, que es uno de los retos también, considero más fuertes, a decir, me equivoqué, equipo, tomé una mala decisión, no es por ahí, y gracias a ese fracaso, hoy el nuevo programa, gracias a Dios, va mucho mejor, creciendo durísimo. Accountability ahí, ¿no? Así es. Dani, ¿a quién admiras tú? ¿A quién admiro? Yo creo que como empresarios, como personas, admiro mucho a mi padre como persona y a mi madre, podría hablar en los dos, en ese sentido, pues por tantas cosas y valor, entrega, dedicación, por construir una familia como la que somos. Como persona los admiro inmensamente por todo lo que han logrado y nos han brindado de su vida, de lo que son. Y empresarialmente, fíjate que no tengo como alguien especial, pero a Carlos Slim lo admiro en gran medida. La visión que tiene. El construir algo como lo que hoy ha construido, el tener esa capacidad de ver donde otros no ven la oportunidad, donde otros no ven el potencial de un negocio, donde otros no ven el efecto de un negocio en el largo plazo, en el potencial y desarrollo que tendría. Es de las personas que admiro y que más me gusta seguir en lo que hace, porque autores, bueno, de libros hay muchos, pero como persona esa parte me gusta mucho, la visión que tiene. Ya casi para terminar, mi Dani, tú eres una persona muy estructurada y muy disciplinada.
¿cuáles son tus principales hábitos para poder seguir en este camino de emprendedor, empresario, dueño de negocio y ayudar a otros? Pues, Claro. ¿de qué hábitos te agarras tú? Mira, el primer hábito es tener disciplina. Creo mucho en la disciplina y a veces duele porque para mí la disciplina también es hacer lo que tienes que hacer aunque nadie te vea, ¿no? El estar muy cerca de tus metas, de tus más grandes ideales. Hay días en los que estás desmotivado, se te acaba la energía, se te acaban las ganas. El primero es la disciplina y sobre todo al principio. Hacer lo que no te gusta, repito, es algo que pasa mucho al principio del emprendimiento. Quitarte esa pena, ese miedo, es uno de los primeros. El segundo es la responsabilidad. Ese hábito, el de tener la habilidad de responder, que es para mí finalmente la responsabilidad, el tener claro una estructura de tiempos y sobre todo de lo que haces con el tiempo que tienes, orden en tu agenda, es otro hábito, en pocas palabras como conclusión, el defender tu agenda, el tener las ganas, no lo sé, pero sí el compromiso de saber que si ahí pusiste que vas a prospectar 2 horas, aunque estés con poco ánimo, prospecta. Si vas a estar 2 horas sentado revisando tus números, enfócate en eso, dedícate a eso. Y el tercer hábito, yo te diría que es el estar comprometido. O sea, el término de compromiso entendido desde no dejar de dedicarte y enfocarte. Algo que yo digo que me gusta mucho es que tu meta de hoy sea vencer a tu mayor excusa. O sea, vence tus excusas. ¿Cuántas cosas a veces eres tú propio el que te saboteas, el que te tiras, Claro. y el que te metes el pie? Comprométete con lo que pusiste ahí. Si tienes un plan, síguelo. Se vale que lo ajustes, que lo cambies, pero es cuando decimos también tienes 10 años de experiencia o un año repetido 10 veces. Y es donde más duele el no tener esos hábitos y es lo que a mí me ha funcionado. Súper. Dani, ya nada más para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en emprender? Que tal vez quiere brincar del mundo corporativo a este mundo revoltoso de... Y tengo varios amigos que seguramente van a ver esto. Mira, lo primero es que te sientas seguro, es decir, que pierdas el miedo, pero que controles el riesgo. ¿Y a qué me refiero? Tu visión es muy importante, es decir, redacta ese propósito y ese para qué. Escribe el mejor año de mi vida, cómo quiero que sea. Y eso que estás escribiendo, transfórmalo en una visión que te permita aterrizar metas, es decir, que te permita transformarlo en actividades, en cosas concretas que puedas medir y controlar. Porque obviamente es un proceso, es un trago amargo, es un trago duro, difícil, pero si tú estás enfocado en algo que realmente te apasiona, primero escríbelo, redáctalo, date un tiempo para escribirlo. Es algo que te tiene que inspirar, que te tiene que motivar, que te tiene que hacer sentir con ánimo de luchar por eso. Y lo segundo, repito, es trasládalo en actividades, en metas, en cosas que puedas medir, que puedas sentir que avanzan, que haya progreso. Y finalmente eso te tiene que hacer sentir más seguro. Y claro, agrego, si puedes, que no sea tu única fuente de ingresos y tener alguna otra por ahí, por supuesto que será excelente. Hay que ser realista. Súper. Muchas gracias, mi Dani. Gracias Fue a ti. Un gusto platicar contigo como siempre. Igualmente. Gracias por la invitación. Un placer. Aprendí muchas cosas que no sabía de ti y confirmé otras que sí sabía. Gracias. Un gusto. Un placer, mi querido Edgar. Súper. Gracias.